Compañeros, no nos engañemos. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es voluntad del dueño de la imprenta. Si por definición los medios de comunicación son negocios privados con fines de lucro y hay un conflicto entre el derecho de los ciudadanos a ser informados y el lucro de las empresas, ¿qué va a prevalecer? Por definición, el lucro. Ahora, no son tan rentables los medios de comunicación. El lucro viene a través del poder. No defienden la libertad de prensa, defienden la libertad de empresa. Defienden el derecho a adornar la información, a aumentarla o bien esconderla cuando no les conviene. Ellos creen que por ser empresas privadas pueden manipular la información como una mercancía más, pero la información es un derecho. Estas son algunas de las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando debatía acerca de los medios de comunicación en su país. Sin embargo, en la actualidad, la realidad se ha complejizado. Ya no son reporteros, sino ciudadanos de pie, quienes pueden aportar información a través de las redes sociales. Sin embargo, las empresas dueñas de las redes sociales siguen ejerciendo su papel de dueños de la imprenta. Pueden callar o cancelar voces a discreción si así lo desean. ¿Qué tan legítimo es esto? ¿Se violan derechos humanos? Esta noche en la estación Totuaba, censura en redes sociales y libertad de expresión. Bienvenidos. Radio Mano Papachango. La modernización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los educación, derechos que no es absoluto. democracia, Es libertad, una matraca. justicia, Levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. no morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Hola, muy buenas noches a este su espacio público digital, la Estación Totuaba. Les envío un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Esta es la última llamada para abordar con nosotros, por supuesto con boleto gratuito, a este viaje, el cual contará con un invitado de lujo y referente en la discusión pública para muchos de nosotros, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Doctor Cosío, bienvenido a la Estación Totuaba. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Debo agradecerlos esto y también a nuestro querido y común amigo, al profesor José Roldán Chopa, que me puso en contacto con ustedes, me explicó de su proyecto, lo bien que van. Y así es que de verdad muchas gracias por considerarme para dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Y sí, desde acá un abrazo al doctor Chopa. Y con ustedes, el equipo de la Estación Totuaba, que nos va a estar acompañando a lo largo de este viaje. Patricia Aquiles, César Gómez, Javier Cortés, los habituales. Como Totuaba invitada, Yolanda Gutiérrez y el de la voz, Antonio Guzmán. Y bueno, entremos a tema directamente. La libertad de expresión se solía ejercer contra autoridades públicas. No podía existir censura previa, ni embargar imprentas, etcétera, de parte del gobierno. Eso fue en el pasado. Ahora ya quizá ya no es tan claro, doctor. Emergieron nuevas tecnologías y con ellas llegaron las redes sociales. Así nos alcanzó, digamos, un nuevo paradigma para entender la libertad de expresión. La censura ya no llega desde la autoridad legítimamente constituida en un Estado-nación, sino que viene de empresas privadas transnacionales sin un espacio geográfico claro. Claro, bueno, si quieres hacer un litigio tienes que ir a un tribunal en California. Como caso emblemático tenemos la cancelación de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero parece que ya existen cuentas canceladas, por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, en Medio Oriente, etcétera. Las dueñas, las empresas dueñas de las redes, digamos que no moderan, suprimen la información de manera poco clara, fuera de los estándares internacionales de la libertad de expresión. Doctor Cosío, me gustaría empezar con usted. ¿Qué opinión le merece el tema? ¿Es una violación a la libertad de expresión? ¿Cómo le entraría el tema? Mira, lo entraría, Tony, de esta forma, y lo dices muy bien. Los derechos se empiezan a constituir, digamos, esto no es un fenómeno que ha estado presente en la historia universal. Es un fenómeno el siglo XVII en Inglaterra, XVIII los Estados Unidos, XVIII Francia, es decir, es un fenómeno de los últimos 3 o 4 siglos. Y efectivamente la idea de los derechos es, yo soy titular de un conjunto de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, y otros muchos, y lo ejerzo contra el Estado, porque el que me puede restringir es el Estado. Consecuentemente, si yo escribo en un periódico o el periódico se publica y critico a un poderoso, pues entonces el Estado no puede venir, y lo dices muy bien, suprimir el medio, arrasar con él, llevarse la imprenta, etc.
Empieza a haber después algunas otras condiciones interesantes con la radio, la televisión, que digamos eran los medios que aparecieron con posterioridad. ¿Cuáles eran ahí los conflictos? Bueno, pues si un reportero, si un narrador, cualquiera que fuera el estatus dentro de la empresa, se ponía a decir cosas frente al Estado, el Estado no podía otra vez ir contra ese medio. Pero ahí si nos fijamos, el modelo de comunicación y el modelo de negocios era relativamente simple. Yo era el dueño del periódico, de la revista, de la estación o el concesionario de la estación de radio o televisión. Mis reporteros, yo mismo, mis comunicadores decían cosas y venían. Pero el que ponía la información en la red, en el medio era yo. Yo decía, publíquese, quítese, cállese, etc. Ahí había un fenómeno entre, y lo pones muy bien, el dueño del medio, las personas que trabajan para el medio, el público y el Estado. La relación se construyó durante bastantes años, hoy la vemos como una relación simple, pero no fue una relación simple históricamente hablando. El problema que ahora tenemos es distinto. Tú tienes un medio, en ese medio todos podemos acceder, los que estemos suscritos en él, todos podemos poner lo que mejor nos parezca, lo que creamos que es muy conveniente, de forma tal que el dueño del medio no está eligiendo en principio la información que pone o la información que puede entrar o la información que no puede entrar, sino todos acceden. Una vez que esa información accede o pretende acceder, el medio es el que está realizando cosas. Y con toda franqueza, en muchos casos, simplemente para dejar las condiciones de la discusión desde el punto de vista jurídico, el Estado tiene pocos elementos para poder estar allí. ¿Por qué? Porque no les concesiona, y esto seguramente lo vamos a ver al rato, ni el espacio radioeléctrico, que es algo de los problemas que tiene algunas de las legislaciones que se quieren realizar. Entonces, ahí hay un problema bien interesante. Segundo asunto que me parece importantísimo. Cuando yo entro a cualquiera de las redes, hay un contrato. Y ese contrato me dicen, ¿quiere usted ser un nuevo usuario de Face, de Internet, de Google, perdóname, de Twitter, de lo que sea? Sí, sí quiere. La mayoría de la gente no lee el contrato, está tan interesado en participar, en subirse ahí a la boruca, que le da, sí, acepto todo, hombre, no importa nada. Y en ese contrato, que es un contrato de adhesión con un clausulado largo, con un clausulado complejo, tú acabas de decir algunas cosas muy importantes de eso. En ese contrato yo estoy aceptando, primero, formar parte de esa comunidad, incorporarme, y dos, estoy aceptando la existencia de unos criterios mediante los cuales la empresa me puede suspender o de plano cancelar. Y tercero, acabas de decir una cosa muy importante para la discusión. Si estoy en contra de esos criterios, tengo que ir a litigar a California. Entonces, y es una relación bien asimétrica, tanto con relación a lo que pasaba con el Estado, como con lo que pasa en relación con la empresa. ¿Por qué? Porque yo acepté el contrato, me gustaría que de esto partiéramos. Nadie me puso una pistola, nadie me está generando una situación de obligatoria, yo acepté el contrato. Ahora bien, entro al contrato, yo subo cosas que evidentemente no son subibles, de las cosas más odiosas que hay. Subo pornografía infantil, pues claro, evidentemente me van a bajar, me van a cancelar, eso es claro, eso ni siquiera lo vamos a discutir. Pero llega un momento en donde con los criterios empieza a moverse en un rango donde digo cosas que son cómodas, incómodas, adecuadas, inadecuadas, potencialmente peligrosas. Y ahí es donde está el margen de la determinación de la empresa. Cuando la empresa dice a este señor o a esta señora lo voy a suspender o de plano cancelar, es porque supone que estoy cayendo en uno de los supuestos del contrato que le permite actuar en contra mí. Entonces, sí hay algunas condiciones de regulación. No es así nomás la selva de, a ver, aleatoriamente hoy al que dé 525,434, no, eso no pasa. Entonces, sí hay algunas construcciones jurídicas. Yo creo que lo interesante es entrar a discutir, no tú lo pusiste muy bien, no los medios tradicionales, eso no nos va a ayudar mucho, porque esa relación particular está, sino nos conviene ponernos en esta condición y partir de que yo acepté subirme a esa plataforma o lo que sea y operar conforme a ciertas reglas. Ahí entonces sí ya me parece que centramos el tiro y entramos en una discusión bien interesante, pero simplemente para fijar cómo yo lo veo, no estoy desde luego corrigiendo nada, lo pusiste tú espléndidamente, pero ahí es donde tenemos que entrar a la discusión.
Doctor, muchas gracias. Yolanda, entonces, hay un contrato, como bien explica el doctor, que la verdad es que casi nadie leemos. Me da culpa, yo la verdad es que tampoco me la aventé. Es una cosa de locura. Y operamos bajo ciertas reglas, es decir, tenemos que operar bajo ciertas reglas, no puede subir cualquier cosa. Pero después las empresas determinan qué se puede subir y qué no. ¿Y dónde está esa delgada línea? Yoli, ¿cómo le entrarías al tema? Fíjense que justamente creo que lo interesante es que la línea es muy fina, precisamente. Yo le entraría y precisamente para este debate me pareció muy interesante un criterio que utilizó la Corte Interamericana de los Derechos para la Protección de Derechos Humanos, la que está por allá en Costa Rica, que nos habla acerca de que dice, bueno, es que sí hay restricciones a la libertad de expresión siempre y cuando estén claramente delimitadas. El asunto está en que estos contratos suelen ser muy ambiguos. Es decir, una publicación que incita al odio puede ser cualquier cosa. Entonces, creo que ahí es donde está la parte medular desde donde se puede entrar a la regulación. ¿Qué significa que, o sea, sí es cierto, hay un contrato, pero por supuesto que un contrato, pues definitivamente que tiene que estar regulado, son concesionarios, tienen un permiso, operan de alguna manera con regulación nacional. Entonces, hay que ver cuáles son los contenidos y que podamos incidir en que haya, digamos, cláusulas claras respecto a hasta dónde se puede o no censurar o cancelar cierto contenido, porque yo estoy de acuerdo en que pasó hace poquito, ¿no? Con el tema de, pues, el feminismo, ¿no? Este cantante, Johnny Scutia, que sale en Spotify y que su contenido es literalmente cómo asesinar mujeres. Bueno, es que esto es obvio, ¿no? Pero podemos, por supuesto, que esos son, digamos, enunciados bastante claros y que si tenemos una regulación que también es clara, pues no tenemos mayor problema. Pero hasta dónde, pues decir, vamos a, no sé, vamos a ir a la Casa Blanca a manifestarnos porque estamos en contra de los resultados electorales, significa incitar a la rebeldía. O sea, creo que ahí es donde está este dotarle de poder. Y creo que sí es muy importante que el gobierno, los gobiernos en el mundo, porque pues obviamente no solamente sucede en México, en lugar de decir, bueno, nos vamos a sumar a una regulación porque consideramos que la libertad de expresión también tiene límites, que también seamos inteligentes en ver que nos estamos poniendo las esposas, nos estamos poniendo, como decimos acá, la soga al cuello, si permitimos que las empresas empiecen a censurar. El próximo censurado, pues podemos ser nosotros. Justamente. Javier, me gustaría conocer tu opinión. Justo ahorita, yo ahorita acabo el tema de los tweets para ir a protestar a la Casa Blanca. Cuando uno lee sin contexto los tweets, es que la verdad es que no parece una incitación al odio como tal, una revolución. Vamos, era Donald Trump y muchísima gente estaba en contra de muchas de sus políticas que pudieran ser racistas, misóginas, ofendía, vamos, todo lo que significaba Donald Trump. Y quizá no se podía estar de acuerdo, pero de eso a encontrar en los tweets que llamaba a una rebelión, etcétera, la verdad es que es complicado. Incluso el presidente de Twitter salió a decir, sentamos un presidente muy peligroso. Javier, ¿tú cómo le entras a este tema? Muchas gracias, Tony, y obviamente muchísimas gracias al exministro Cosío por estar aquí con nosotros. Y bueno, para entrarle al tema, a mí me gustaría hablar un poquito de la historia del por qué las redes sociales se tomaron esta atribución de andar censurando. Cabe recordar que el año pasado, por ahí del verano, en junio, empresas como Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, Levi's y más de 100 empresas comenzaron una campaña que titularon contra el discurso de odio con fines de lucro. Esta campaña básicamente lo que buscaba era que las plataformas digitales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y todas las que conocemos, pues tomaran acciones verdaderas contra publicaciones del presidente Donald Trump que provocaba esta polarización política. Entonces, en pocas palabras, básicamente lo que hacían estas empresas era bajar sus anuncios publicitarios de las plataformas digitales, lo que pues tocó el bolsillo de las redes sociales. Ahora bien, creo que debemos de entrarle también en el tema para estipular cómo podemos transparentar el interés que tienen tanto las empresas que bajaron los anuncios de las redes sociales y las redes sociales transparentarle los criterios bajo los cuales pues se toman esta facultad de estar censurando
a todo mundo, porque desde mi punto de vista creo que el riesgo que corremos es que pues se comience a moldear una especie de discurso que es tolerado e incluso pues una cultura a seguir que pues no está claramente transparentada dado el contexto que daba. Entonces, para entrar a la discusión, doctor, a mí me gustaría preguntarle si el Estado está preparado o los estados están preparados para regular pues este tipo de cosas, ¿no? Fíjense, déjenme regresar a un punto, ahorita voy a esto, Javier, pero lo que trataba Yolanda es muy interesante. A ver, una cosa es que yo, usuario de redes, diga, pues yo puedo subir lo que quieras, perfecto, yo puedo hacerlo. El dueño de la red, de la plataforma, me va a decir, no, no puedes, te voy a censurar, perfecto. Pero ahí también hay un problema de responsabilidad para los dueños de las redes, porque si los dueños de las redes permiten que cualquier cosa se suba, vamos a matar judíos, así pongámonos en la condición del holocausto, pues eso no sería aceptable para el Estado. La red podría generar su propia responsabilidad frente al Estado por tolerar, no es que lo ponga ahí Zuckerberg, sino que permite que se digan cosas así. Ahora, imaginemos este ejemplo, desde luego ridículo, pero déjenme, se me ocurre construir un club de golf, y en el club de golf yo digo, personas con cierto fenotipo no van a entrar a mi club de golf, o personas de cierto origen étnico no van a entrar a mi club de golf, porque por la razón que sea, las considero de un modo u otro. ¿Podría el Estado aceptar que yo en mi propiedad privada pusiera un letrero que dijera así, regresemos a los años 40 en Estados Unidos, se prohíbe la entrada de negros? Pues claro, el Estado va a decir, no señor, nosotros necesitamos generar una condición de convivencia en donde las personas de una raza, de un sexo, de una preferencia, me da igual lo que sea, pueden entrar. Y usted no le puede decir, claro que yo puedo porque yo soy el dueño del club de golf y no van a subir. O yo soy el dueño del avión y no van a subir ciertas personas a mi avión. Entonces, aquí lo interesante es que tampoco porque sean empresas privadas les vas a tolerar cualquier cosa. Ellas también están en una relación de responsabilidad frente a acontecimientos que se pudieran dar. Imaginemos que una red de estas permite, voy otra vez al caso más terrible y más feo de todos, el caso de la pornografía infantil. Que dijera, pues a mí me da igual, que aquí cada quien suba lo que quiere. Claro, al rato viene la policía y cargan contra toda la empresa por el nivel de tolerancia. Entonces, también hay que reconocer que aquí hay un margen bien interesante, y le estoy poniendo simplemente más elementos al tema, donde por muy particular que sea, tampoco puedo hacer lo que se me dé la gana, tampoco puedo prohibir que los demás, tampoco puedo permitir que todos hagan más, y también se pueden generar responsabilidades sobre mí. ¿Por qué? Porque, insisto, se van ahí. O imagínense un caso extremo que yo dejo que alguien esté transmitiendo unas condiciones y por ese tipo de información de repente sucede un atentado ahí terrible, Torres Gemelas o algo de esa magnitud, de esa importancia, decir, oiga, usted no solo lo toleró, usted generó las posibilidades para que esa cosa tan terrible pasara. Entonces, la tensión, insisto, es entre varios sujetos que tienen varias responsabilidades. El Estado, que ni modo que se quede así, la comunidad internacional que tiene reglas internacionales, la empresa que también tiene que cuidarse, no es así, cada quien haga lo que se le dé, los usuarios y su condición de derechos. Entonces, ahí sí me parece que tenemos que irle agregando. Desde luego hay un modelo de negocios, nadie va a hacer una red o ninguna otra cosa para perder dinero, pues qué mal. Entonces, también ellos tienen un interés en lo que se está poniendo en este caso de queremos tener el mayor número de denunciantes y queremos ganar legítimamente la mayor cantidad de dinero. Pagamos impuestos, eso no es el tema que estamos aquí discutiendo. Entonces, sí es un componente muy interesante. Ahora, de lo que dices, Javier, a mí lo que me parece importantísimo es lo que tú acabas de decir. La primera cuestión que no tenemos del todo clara es cuáles son los contenidos que sí están prohibidos o que pueden ser censurados, etc. Leer el contrato es una cosa, y sí, tiene razón Yolanda, son vaguedades del tipo de aquellas cosas que no. Bueno, sí, tampoco puedes tener una legislación que diga, el que insulte a una mujer mayor, bueno, tampoco, porque eso no, así no funciona el derecho. Pero ahí hay una cuestión de la publicitación.
El otro día conversando con una exalumna y una muy querida amiga, Luz Helena Orozco, en otro programa, hablábamos de que hay algunas compañías que han empezado a explicitar los criterios y generar al interior de sus comunidades los mecanismos para poder resolver estas cosas. Yo hace muchos años me sorprendió mucho de este periódico español, El País, que tenía algo que le llamaron el ombudsman del lector. El ombudsman, claro. Y eso era muy bueno. ¿Por qué? Porque si usaban los escritores temas de género o temas inadecuados, o salían fotos de niños o de mujeres o de hombres en condiciones que no tenían que venir al caso, entonces había un diálogo y el ombudsman del lector fue regulando, va regulando las condiciones, ¿no? Si siempre son estas cosas que ponen siempre, y con toda razón, que molestan al feminismo, la mujer era esto y el hombre era una víctima, o sea, ese tipo de cosas. El país fue corrigiendo. Supongo que hay otras experiencias semejantes en empresas de comunicación. Yo creo que eso sería de extraordinaria utilidad y sería un muy buen paso. Y coincido con Javier. Pero ¿qué pasa si la empresa no lo genera? Dice, pues aquí eso no interesa a nadie. Nosotros aquí, el cuate o el algoritmo o Pepito o Pepita que están al frente de esas cosas, va determinando cuándo se cancela o lo que vaya a ser el caso bajo determinadas prácticas, condiciones o el algoritmo mismo. Y aquí no hay un hombre o una mujer de carne y hueso. Aquí es, una vez que caigas en la condición del algoritmo bajo una idea de riesgo, te cancelo y se acabó la discusión. Entonces, ¿cómo el Estado podría decir en el modelo de negocios, oye, maestro, eso que estás poniendo no, o estás derivando la opinión pública hacia acá, o cuando insultan a los negros eres muy estricto, pero cuando insultan a los blancos eres muy laxo? Así, ¿cómo se construye eso? Y dos, que me interesa mucho, ¿cuál va a ser el mecanismo de intervención del Estado mexicano, el que sea, respecto a la red? ¿Cómo lo va a ejecutar? Eso me parece otro problema, porque ahorita estamos nomás planteando problemas. Eso es otro problemón, porque cuando le diga, te voy a sancionar, ¿y cómo me va a sancionar? ¿Vas a ir a sancionarme a Palo Alto? O Híjole. otra, he estado pensando, ahí les va, este es muy interesante. Cuando decía el senador Monreal, lo que vamos a regular es a las redes porque están usando el espacio radioeléctrico. A ver, el señor Google y Yahoo y etcétera, estas no utilizan el espacio radioeléctrico en rigor. Ellas contratan con concesionarios, pero yo, Facebook, no soy concesionario del espacio radioeléctrico mexicano. Ese es un tema muy elegante, muy fino, muy elegante. Déjenme poner esta expresión un poco cursi, en términos de derecho. Y hay otro tema que, miren, se los voy a leer porque me tiene también sumamente interesado. Dice lo siguiente, el artículo 6, desde luego, de la Constitución, dice lo siguiente. Ahí les va. Fíjense ustedes, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Ese es un derecho humano mío, ¿eh? 1. 2, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha de Internet. Y 3, para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dicho servicio. Entonces, yo tengo un derecho humano para poder acceder a todos esos elementos. Entonces, tampoco el Estado puede decir a cuento de voy a regular, me cierra mi derecho humano, porque yo también podría decir, oiga, ¿y por qué me está quitando esto? ¿Por qué el Estado está generando esas regulaciones sobre la empresa? Problema. Y la otra, cuando dice al final, en condiciones de competencia, ¿cómo afectan las condiciones de competencia si tú introduces como Estado una regulación respecto a la empresa que tiene, a la empresa dueña de la red? Ese es otro problema enormemente complicado. Pero bueno, sigamos poniendo problemas. Se me hace que las soluciones las vamos a dejar para otro programa, pero sigámosle, que vamos muy bien. Ya nos vamos a asustar. De hecho, doctor, creo que aquí no había visto en México, salvo Carmen Aristegui, cuando estaba en MBS en radio, que también tenía un ombudsman, algo parecido a lo que tenía el país. Después sale y creo que el ombudsman tuvo ahí, se metió algo en la discusión entre MBS y Aristegui. Sí. Y también eran
vi a muchos periodistas comentando acerca de que muchos más medios deberían tener esta autorregulación. Entonces, Pati, me gustaría que ya complejizamos demasiado. A ti, a César, ya les va a tocar una locura de tema. No sé si nos van a dar más problemas o parte de las soluciones, como decía el doctor. Pero, a ver, Patricia, ¿cómo le entrarías tú a este tema tan complejo? Gracias, Tony, y gracias a los compañeros que nos precedieron justo en el posicionamiento de las complejidades con las que podemos abordar este tema. Y yo justamente había planteado 3 para empezar, pero que de alguna manera ya se han tocado, ¿no? El derecho mismo de la libertad de expresión sí tiene límites cuando se ejerce la violencia, ¿no? O sea, si nos vamos a John Stuart Mill en el siglo XIX, él mismo decía, ¿no? El derecho o los derechos pueden ser coartados, y específicamente el derecho de expresión puede ser coartado cuando está íntimamente ligado con el tema de incitación a la violencia o cuando existe un peligro de por medio, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, es decir, no surgió porque Trump haya puesto en una red social que no está determinantemente regulada algún tipo de discurso, ¿no? El segundo punto era quién es justamente el sujeto a regular. Y de alguna manera se concatena con el tercer punto, que es el Estado como papel o como garante de esos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda parte es ¿a quién estoy regulando yo como Estado? ¿A las empresas que operan, a las empresas que concesionan o al sujeto que por sí mismo ejerce en su libertad ejerce una manifestación en alguna red social e incita a la violencia? Entonces, yo he estado como garante en dónde le estoy entrando, ¿no? Y por supuesto que el ejemplo más inmediato que tenemos de Trump, pues generó una oleada de manifestaciones, y dentro de las que me parecía más interesante, ya a nivel de Estado, por ejemplo, veíamos a Michael McCormack, por ejemplo, en Australia, que él decía, el hecho de censurar a Trump es realmente una cuestión de coartar los derechos individuales de una persona, y esto se traslada incluso a una discusión de Estado misma, ¿no? De llevar al Parlamento la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones de Australia regule a las empresas para que no censuren o para que no ejerzan censura dentro de sus protocolos, ¿no? Y cabe recordar que aquí no es solamente la construcción de un discurso per se. Como lo decía el doctor, las mismas redes funcionan por algoritmos que si yo pongo una palabra, baja mi publicación, aunque, y parece mentira, ¿no? Que si pones la palabra judío, inmediatamente YouTube te va a censurar, no importa que estés hablando de un hecho histórico, o sea, tienes que ponerlo y de acotarlo muy bien, ¿no? Entonces, para un poquito abonar a cuáles son los siguientes puntos o cómo podemos transparentarlo, me quiero remitir a un reporte que publicó hace poco el Foro para la Información y Democracia, en donde justamente te da una serie de pautas que pueden seguir las empresas para poder regular este tema o para poder empezar a entrar a la discusión, ¿no? Y dentro de eso lo que se propone es precisamente la creación de un código de construcción legal en donde se describan cuáles son los requisitos de seguridad y calidad para las plataformas digitales, que si alguna red social te va a censurar, te digan o te expliciten por qué es que te están censurando, y sobre todo también hagan transparentes cuáles son los límites que tienen en la libertad, ¿no? O sea, como decía el doctor, si bien yo como individuo hago la suscripción de un contrato de adhesión en donde, ok, tales y tales puntos sé que los tengo que respetar, no está de más el kind reminder, ¿no? Que te pueda hacer la plataforma de decir, si tú dices esto, recuerda que firmaste un contrato en el que yo te censuro, ¿no? Y también es un ejercicio en construcción, porque me parece que tomar esto como un diálogo acabado, pues sería un error, ¿no? Cabríamos o caeríamos en lugares muy comunes y vagos, en solo ponerlo determinantemente desde el derecho, determinantemente desde la sociología, es decir, debe ser un estudio comprensivo del abordaje en este tema, ¿no? Y ahí lo dejaría por el momento. Muchas gracias, Pati. De hecho, concuerda mucho con lo que nos decía el doctor. Es decir, ¿a quién vamos a regular? Lo que pasa es que esa pregunta, que pareciera fácil, pues hay que meternos y regulamos y ya, pero es demasiado compleja. Y, a ver, les doy la premisa de un chisme que quizá también lo puede platicar más César. Nos acaban de bajar una publicación. César, me gustaría conocer tu palabra, porque aparte ya vimos la parte legal, tú tienes una visión mucho más social. Me gustaría escucharla, César, y a ver si nos puedes pasar el chisme de por qué nos censuraron, hombre. Pues muchas gracias, Tony. Justo al ser el último me dejan con más preocupaciones, menos sí, no, es una locura. Que otra cosa, pero justo como dice Tony, nosotros quisimos publicar o dar difusión a un programa de estos que hacemos regularmente,
y nos dijeron que no, o sea, no nos lo permitieron o no nos permitieron la publicidad porque al final teníamos la posibilidad de influir en la opinión pública en temas sociales o electorales. Entonces, de preferencia nos dijeron, puede estar ahí en la red, pero nada de anuncios, ¿no? Y esto me lleva también mucho a pensar en las preocupaciones que me llegan a la mente en este poder que ha adquirido en las redes sociales, que si bien es conferido, pues también le ha dado ciertas atribuciones para regular y manipular la información que tiene, porque no solo es que firmamos un contrato con Facebook para que podamos acceder, sino que también le damos la posibilidad de que ocupen nuestros datos personales para dárselo a las compañías y que sirva a muchos intereses, ¿no? Y esto, pues, me parece preocupante, no solo por el hecho de que, digamos, se manejen opacidad y discrecionalidad, como ya lo mencionaba Javier, sino por el hecho de el cómo están actuando estas compañías hacia los derechos de las personas. Justo Kate Klonick, en una revista, en la revista de Derecho de Harvard, los llamaba como estos nuevos gobiernos a Facebook, a Twitter, por nuevos gobiernos de los discursos en línea, ¿no? Por cómo se manejaban esta autoridad que tienen, digamos, en cierto sentido autocrática, conformada por los directores para tomar la decisión entre quién sí puede publicar, qué no se puede publicar. Y como lo mencionaban, es opaco y es discrecional, ¿no? A mí lo que me llama la atención también, y retomando esta parte del poder que tienen los usuarios y del por qué yo pensaría que sí se tiene de alguna forma y con creatividad regular, hay otro personaje importante dentro de la Escuela Jurídica de Columbia que habla de que el modelo de cómo se regula la libertad de expresión en el siglo XX ha caducado. Es decir, ya no es un modelo dual, ya no se trata de Estado-usuario, sino que más bien podría bien explicarse a través de un triángulo, donde por un lado tienes al Estado, en la otra esquina del triángulo tienes al usuario, pero en la otra esquina también tienes a los usuarios, ¿no? Y a las redes sociales, perdón, a las redes sociales, usuarios, Estado. ¿Y qué sucede cuando se trata de embonar este viejo modelo dual hacia la realidad imperante? Es que, pues al final, los estados presionan a las compañías de redes sociales porque censuran. Las compañías crean estos sistemas complejos de gobernanza privada y burocracia privada también, que gobiernan a los usuarios arbitrariamente y sin procesos de transparencia y opacos. Y tercero, los usuarios son vulnerables a violencia digital y manipulación, ¿no? Entonces, habría que repensar si bien, por un lado, si este modelo sigue vigente y sin duda las posibilidades de regulación deberían ir enfocadas a transparentar cómo se hacen las cosas, por qué censuro, cómo lo hago y en todo caso ver la posibilidad de, pues, sí, retroalimentar a las personas que están siendo censuradas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también tendríamos que considerar esta parte de la regulación. Muchas gracias, César. Doctor Cosío, a ver, ya está acá todo ya mucho más complejo. Las redes sociales no son un producto como tal, y aparte hay poder atrás, hay política, es decir, cada vez más se empieza a ver cómo incluso los partidos políticos empiezan a alegar, actores, en el caso de Donald Trump. Pero aquí hay dos cosas que me preocupan. La primera es, si es que existe una privatización de la libertad de expresión como tal, y se pueden ejercer derechos humanos contra los privados, que es una parte, que es mucho más legal. Y la segunda tiene que ver más con, vamos, a mí no me gusta esto de la censura o la censura previa por parte de las redes sociales, pero también tengo un miedo y es que el Estado se meta a regular y que nos diga qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no, y quién va a decidir y quién es el gobierno en turno. Entonces, dejamos un poco más a la autorregulación, lo que hablamos ahorita del ombudsman. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿qué opinión le merece? A ver, lo que acabas de decir es un problema muy, muy bueno. En México, en la reforma a la ley de amparo y a la reforma a la Constitución del 11 y del 13, establecimos o desarrollamos la idea de que es posible promover un juicio de amparo contra particulares. Entonces, suena bien. ¿Cuándo se ha promovido en la historia el tema de los particulares o amparo contra particulares? Cuando los particulares están en una condición muy poderosa respecto a los individuos. El ejemplo clásico es los sindicatos. Si el sindicato me corre, pues pierdo mi empleo. Entonces, el patrón me va a decir, mira, joven, yo no te estoy corriendo. Tú perdiste tu filiación sindical, pues te quedas sin trabajo. Oiga, pero usted es un mal patrón. Yo no hice nada mal. Hay un intermediario entre tú y yo, que es el sindicato. Ellos te corrieron, peléate con ellos. Entonces, en algunos casos, en algunos países, ese tipo de relaciones tan asimétricas se han aceptado como posibles de amparo. Entonces, ¿podría eso suceder?
vas y demandas a Google, o digo a Face o a cualquiera de las redes y les demandas. Aquí, sin embargo, hay un problema. Algunas de esas empresas no están domiciliadas en México. Entonces, cuando le presentes tu demanda, el juez o el actuario que mande al actuario, el actuario va a decir, oiga, ¿y dónde lo notificó? En Palo Alto. No, pues yo no tengo jurisdicción en Palo Alto, amiguito. Ahí hay un problema serio. Entonces, no es trivial el asunto. Son pocos los casos donde se han ganado. Y segundo, tú mismo aceptaste en una cláusula que cualquier tipo de conflicto lo ibas a dirimir allá. Eso también es un obstáculo. Entonces, no acaba siendo una solución tan pertinente. La otra que acabas de plantear es una solución posible, pero insisto, es de un margen que te resuelve a lo mejor el 3%, no sé, de los problemas. Los demás ni los ves venir. El otro asunto es que ese es el tema interesante. ¿Cuándo podría el Estado decirme que las reglas que yo puse para mi club de golf, en mi ejemplo muy tonto, pero quiero empezar por ahí, son adecuadas y no inadecuadas? Claro, yo puedo decir, el que quiera entrar a este club de golf tiene que pagar una acción que vale $5 millones. Oiga, eso es muy restrictivo porque usted está excluyendo a los pobres de su club. Pues claro, eso es lo que quiero. No quiero que haya pobres en mi club. ¿Es legítima una regulación de una acción del $5 millones? ¿Eso podría aceptarlo? Pues a lo mejor sí. Una acción decir, todas las personas que tengan el fenotipo A o B o C no van a entrar a mi club de golf. ¿Por qué $5 millones sí es una buena solución? ¿Y por qué fenotipos X o Y o Z no es, o orígenes étnicos de donde sea, no es una buena solución en nuestro tiempo actual? Porque son construcciones históricas. No nos parece mal que en un club de golf de ricos, pues vayan ricos, pero sí nos parece mal que en un club de golf de ricos no puedan ir descendientes de afromexicanos o de afroamericanos o de lo que sea. Entonces, eso sí son cuestiones bien, bien delicadas, y lo decía Patricia con el tema de Stuart Mill, que sí se vale. Sí, pero no todas se valen, ¿eh? No todas se valen. Ahí hay una discusión importantísima. Entonces, decirle al Estado, tú regulas las redes, oiga, ¿por qué? Y entonces sí regresas a ejemplos del pasado. Es como haberle dicho al New York Times en los años 40, 50, 60 o a los periódicos mexicanos, o sea, oye, tú puedes escribir de todo, pero no puedes escribir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no? Pues porque la nación estadounidense está matándose ahí, dejando el alma en la guerra del Pacífico, y tú vas a desmoralizar a las tropas. Oiga, pero si están haciendo cosas terribles, si están mandando a los soldados a morir, si están así, ¿por qué no lo vamos a publicar? Ahí, esa es otra tensión de sí, está bien, yo no soy muy favorable a la regulación, sí está bien, pero entonces, ¿cuál es el margen regulatorio? ¿Y cuáles son los valores que sí son razonables en nuestro tiempo, no históricamente, no vamos a ir a los fenicios y cosas de esto, en nuestro tiempo, para poder regular? Y la segunda cuestión que tiene que ver, Tony, con tu pregunta, ¿cómo introduzco la regulación? Que esto es un tema serio, ¿eh? Supongamos que todos conviniéramos, todos, así, unanimidad universal, que el código correcto es este. Perfecto. ¿Cómo lo introducimos a la empresa? Y cuando la empresa no cumpla el código que le impusimos, ¿cómo vamos contra la empresa? Esto es un tema, porque la empresa también va a defenderse desde el punto de vista del derecho humano y va a decir, momento, yo estoy creando este código, yo estoy ejerciendo una libertad de expresión y ustedes como Estado están generando una regulación que me está comprimiendo, me está afectando, lo que sea, mi libertad de expresión. Ahí hay un punto también, por eso insisto que son tantas las modalidades en este caso que no es trivial. Y algo que también no lo pensemos así, porque tampoco es simple, el tema de la autorregulación. Si yo le dijera a las redes, autorregúlense, hagan un código, emítanlo, padre. Puede suceder una situación o dos situaciones. Primera, que yo dijera, pues a mí ese código me parece una verdadera estupidez, porque es o muy permisivo o muy restrictivo. El problema lo vuelves a generar. O dos, estando yo de acuerdo con el código, no me lo aplicaron bien. Yo nunca dije que mataran a los judíos, yo simplemente dije que son dos cosas diferentes, ¿eh?
Entonces vuelves a generar otro problema y ese problema lo vas a resolver al interior de la propia red con sus mecanismos internos o vas a ir a una instancia estatal para que la instancia estatal diga, hey, esa regla de que tal y cuales cosas no o tales y cuales cosas sí, no te la acepto. O el señor Cosío tiene razón, está la regla y la regla me parece bien, pero se la aplicaste mal porque él no dijo lo que tú dices que dijiste. O sea, vuelves al mismo problema de tener que salir de la especie de autonomía o de la autonomía de la red para empezar a dialogar con otras partes que no son la red misma. Entonces, la autorregulación así nomás, bueno, que se autorregulen. Bueno, está bien, a lo mejor eso resuelve el 90% de los problemas, pero filosóficamente el problema se mantiene y dos, hay un porcentaje de personas que cuantitativamente no van a caber en la regla. Híjole, ahora sí está mucho más complicado porque tenemos que conversar con todos los integrantes de la red. Está complicadísimo. Yolanda, me gustaría, desafortunadamente se nos fue el tiempo, que por favor nos dieras tu cierre, 1 minuto, por favor. ¿Con qué te quedas de la discusión? Yoli, creo que estás en mute. Perdón. Listo. Me pareció interesantísimo lo que habla el ministro Cosío respecto también a los valores que estamos tratando de cuidar. Me parece muy interesante que, por ejemplo, mientras tenemos una desregulación penal, por ejemplo, de la difamación, de la injuria, de las calumnias a nivel pues nacional, en el Código Penal Federal, pero también en los códigos estatales, a la vez tenemos, por ejemplo, una regulación nueva que fue la llamada Ley Ingrid, que es penal y que también restringe la libertad de expresión, pero protege el derecho de las víctimas, ¿no? Entonces estamos ante un transitar de los valores y a la vez me parece también muy interesante el tema de la autorregulación, pero que el Estado también de alguna manera pues vigile y transparente o que obligue a transparentar este procedimiento de autorregulación, porque mientras que Facebook, por ejemplo, tiene un derecho de audiencia, cuando te censuran, te dicen, tienes derecho a explicar por qué tu contenido sí o no es el adecuado. Tenemos redes sociales como TikTok, que es popular y nueva, que nada más te cancelan la cuenta por un tiempo y ya, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de mecanismos quizás serían los que quedan al aire y que sí sería pertinente, pues de alguna manera que sí se le pueda entrar. Estoy de acuerdo en que la regulación probablemente pues nunca es la mejor opción como a rajatabla, ¿no? Pero que sin duda alguna que pues es menester entrarle porque pues ahí está el derecho a la libre expresión en juego. Un honor platicar con todos ustedes y también con el ministro Cosío. Gracias. Muchísimas gracias, Yoli. Javier, regálame tu minuto, tus consideraciones finales. Sí, claro que sí, Tony. La verdad, una discusión súper interesante. Y bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que el combate al discurso de odio es un fin a lograr. Creo que nadie lo puso a discusión. Y también dado lo que platicamos, dada la complejidad y la cantidad de problemas que esto trae consigo, que es la regulación de las redes sociales, creo que podemos poner por lo menos un punto que sí podríamos comenzar a exigirle al Estado que haga contra las redes sociales. Y yo me quedaría con que se transparente, como ya lo platicábamos, la metodología y los criterios que se utilizan, por lo menos empezar por ahí, que se transparenten y que se hagan públicos cómo son estos criterios, cuáles son los aplicables, porque pues creo que ahora sí que como diría la canción de Ricardo Arjona, el problema no es que las redes sociales digan que van a combatir los discursos de odio, el problema es lo que callan al no transparentar los intereses que esconden, ¿no? Al tomarse estas atribuciones. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Patricia, tus conclusiones. Regálame un minuto. Gracias, Tony. Mira, me quedaría con 3 puntos que me gustaría destacar, un poco retomando también lo que decía César. Considerar que vivimos o que estamos enfrentando un modelo pluralista en el cual existen diversos actores que tenemos que sentar a la mesa, necesariamente escuchar y verlo tanto desde una perspectiva política como social como jurídica, a quiénes vamos a estar y cómo los vamos a abordar.
La otra es poner sobre la mesa claramente que las plataformas como entidades privadas pues no son ambientes neutrales, ¿no? Existe ya mucha teorización respecto a que justamente estas plataformas son los nuevos gobernantes del discurso y también de ahí tenemos que entrarle a considerar esta situación y una vez más destacar cuál es el papel del Estado que se tiene, el papel que tiene el Estado, perdón, y México aquí tiene una oportunidad muy importante de poderle entrar al tema. Primero es de abrir la discusión justamente considerando este modelo pluralista con todos los actores y yo celebro que pues esta mesa pueda ser uno de los muchos espacios en los cuales se le entra a la discusión desde la parte académica, pero también desde los usuarios, las empresas, etcétera, para finalmente buscar o tener como target en la creación del consenso, ¿no? Lo que menciona Javier es, sí podemos empezar por transparentar, podemos empezar por un modelo que empuje un poco, incluso mismo desde la sociedad civil, a la transparencia de las reglas de las empresas, pero coincido con el doctor, no necesariamente tenemos que dejar a deseo de los privados si es que quieren hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo dejaría con estas reflexiones finales y agradecerles a ustedes la invitación y al doctor por participar con nosotros. Muchas gracias, Pati. César, regálame un minuto de tus conclusiones, por favor. Sí, gracias, Tony. Sin duda, me gustó mucho la discusión. Creo que estamos frente a un contexto que requiere de muchísima creatividad jurídica y en todos los sentidos. Pensaría, como ya lo hemos platicado en otros espacios, que la libertad de expresión sin duda no es un derecho absoluto. No, sin duda puede verse recortado cuando se entra hacia el terreno de los discursos de odio, pero dentro de las leyes y un marco legal definido por los legisladores o, en todo caso, de una legislación jurídica nacional. No de acuerdo a lo que dictan las grandes empresas, como lo estamos viendo con las plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, yo me quedo al menos con estas reflexiones. La parte de la transparencia me parece importantísima, que ya han mencionado y que no quiero contribuir más, pero sin duda, qué buena discusión y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César. Doctor, nos gustaría que nos diera unas palabras para cerrar el programa. ¿Cuáles son sus perspectivas acerca del problema? ¿Dónde tenemos que centrar la discusión acerca de la censura? Mira, y muchas gracias de veras a todos. Qué bueno que organicen estos grupos y qué bueno que se interesen por problemas como ese. Qué buena invitación y de verdad que se los valoro mucho, he aprendido mucho. Fíjense, yo lo que he observado con varios años ya de andar en el derecho es que es muy difícil que aparezca un fenómeno y respecto del mismo encontremos una solución única, perfecta, permanente, esto. Voy a decir algo que tiene sus riesgos, pero muchas de las soluciones jurídicas son aproximaciones ensayo-error, con toda franqueza. Piensen usted cualquier fenómeno. La primera vez que empezaron a manejar el petróleo en el siglo XIX, bueno, pues no sabían muy bien qué era, no sabían cómo se usaba, ¿no? En fin, 100 años después había una potente regulación petrolera. La primera vez que se empezó a utilizar la electricidad, si puede llegar a las casas, que si no, si había accidentes y las personas desafortunadamente fallecían, quemaban las casas por sobrecarga. Es decir, son fenómenos muy complejos. Yo lo que he observado, analizando varios casos históricos, porque esta parte del derecho me encanta, es lo siguiente. Primero, hay que entender muy bien el fenómeno. Si no entiende uno el fenómeno y anda ahí con intuiciones y tratando de adivinar, me parece que se cometen gravísimos errores. Hay que entender muy bien qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de redes sociales, de usuarios, de empresas. El primer gran problema, ¿eh? Si uno acaba confundiendo cosas, pues seguramente las soluciones serán confusas, primer asunto. Segundo, me pareció muy bien lo que decía Javier, hay que ir de a poco. ¿Por qué? Porque si ahorita decimos, ley para regular todas las redes sociales, la probabilidad de que metamos la pata va a ser espantosa, ¿eh? Casi estoy seguro que dentro de 3 años o las declararon inconstitucionales o dijimos costos. Si vamos a entrar, yo no soy partidario de entrar porque me parece que es un fenómeno tan vivo, es un fenómeno tan en evolución, es un fenómeno que se está transformando, que tiene que tener esta condición. La segunda cuestión que me parece muy importante es analizarla con las categorías jurídicas fuertes. No empezar a decir, como es un fenómeno rarísimo, pues entonces inventemos soluciones rarísimas. No. Aquí hay derechos, hay obligaciones, hay personas, hay territorios. Es decir, que sean diferentes los fenómenos, sí, pero los fenómenos, para regularlos jurídicamente, hay que regularlos con las categorías jurídicas. No empezar a inventar ahí
cosas que ni vienen al caso, porque acaba uno diciendo tonterías al por mayor. La tercera cosa es entender cuáles son los elementos en juego. Hay derechos de muchas naturalezas, obligaciones estatales, derechos de mi acceso a la información, derechos de una sociedad que no quiere ser ofendida, derechos legítimos de las empresas que quieren ganar dinero, pues ni modo que desconozcamos eso, pues estaríamos en un acto casi expropiatorio. Entonces, poner todo ese conjunto de elementos e irlos modelando para tener la situación. E ir empezando de lo mínimo, si es que esa es la cuestión del entendimiento. Yo sí tengo varios ejemplos históricos, algunos de ellos el del petróleo en México lo trabajé, que parte de los grandes problemas que se generaron después con las empresas estadounidenses y británicas, que dieron lugar a un montón de problemas, es porque no entendieron los legisladores de entonces qué era el petróleo. Lo andaban confundiendo con minería, luego el único correctivo que se les ocurrió fue ponerle un impuesto, o sea, eso empezó chueco, siguió chueco y terminó chueco. Y tuvo que venir un acto de nacionalización que es el acto más fuerte que puede hacer un Estado. Entonces, si desde ahorita empezamos a decir cosas, insisto, chistosas o pintorescas o tratando de complacer comunidades o agencias o lo que sea, o clientelas, me parece que vamos a hacer un tiradero. Y dentro de 5 años vamos a tener menor desarrollo tecnológico, va a haber menos gente digitalizada, es decir, tonterías al por mayor. Entonces, sí creo que discusiones como esta en este momento son muy importantes. ¿Por qué? Porque primero iluminemos todo el problema. Ya luego vemos pero ahorita digamos, oye, ¿no se te había ocurrido que también cómo los padres pueden entrar a las condiciones de sus hijos? Ah, caray, yo no lo había pensado, pero un niño de 8 años puede hacer lo que quiere en redes o sus padres tienen tutela sobre... Ah, caray. Bueno, pongamos problemas, diferenciemos los problemas y después abordémoslos. Yo creo que esto que están haciendo ustedes en mesas como esta, a mí me parece importantísimo, porque el que hoy diga que comprende todo, que sabe todo y que tiene una solución perfecta, me parece que va a ser de veras un conjunto de barrabasadas que las vamos a estar pagando en los próximos años. O en el sentido donde todo se puede decir y esto se convierte en una locura, en una torre de Babel electrónica, o del otro lado, en un estado que aprovechando la confusión y 3 o 4 fenómenos aislados, nos controla en un elemento importantísimo donde nos estamos informando hoy cotidianamente. Y esto, pues ustedes por su generación, que desde luego son mucho más tecnológicos que yo, la pregunta es, ¿cómo se informan hoy ustedes? Pues se informan por esto, por las redes. Bien, mal, lo que sea, pero ahí está su información. Entonces, permitir también que el Estado diga, esto es bueno, pues mire, quién sabe a dónde vayamos. Entonces, creo que sí es un ejercicio, no es que esté pateando yo el balón, al contrario, estoy diciendo, concentrémonos en las condiciones reales de lo que pasa en las redes, no empecemos a imaginar cosas que no vienen al caso, ¿no? Claro. Doctor, pues muchísimas gracias. Ha sido una discusión apasionante. Usted ha sido un referente para muchos de nosotros y en definitiva le vamos a tomar la palabra para analizar las posibles soluciones, pues, después en otro programa, para no quedarnos solamente con los problemas y que nos vamos a quedar todos preocupados, ¿no? De qué vamos a hacer con las redes sociales. Otro día invítenme con el profesor Roldán y así entre todos le ponemos un poco más de tiempo y entonces echamos problemas y luego a ver qué se nos va ocurriendo, que eso es la parte más divertida de todo esto. Excelente. Doctor Roldán, ya nos escuchó, ya lo comprometimos. Y a usted que nos escucha, defienda su libertad de expresión, condene cualquier discurso de odio. Muchas gracias y en las redes nos encontramos. Hasta pronto. Prepare su descenso.